Amigos de Calzada Política, en el estudio nos acompaña el licenciado Jesús Villarreal, rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Bienvenido. Sí, gracias. Chuy, te voy a decir Chuy Sí. porque nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Ahorita habrá oportunidad de mencionar en todas las cosas que has andado de hace 30 años que te conozco. Sí, Pero ahorita te invité porque ha estado en las noticias una cosa que, de hecho, muchas personas me preguntan que qué significa el hecho de que el Congreso haya dejado sin dos magistrados al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial del Estado. Entonces, queremos ponerle un poquito de luz a todo eso. Yo sé que tú tienes una opinión al respecto, pero primero explícanos qué significa esto, por qué es relevante, por qué está en las noticias, y luego vemos por qué se tomó la decisión. Bueno, hay una iniciativa en el gobierno anterior donde se estaba solicitando que se aumentara el número de magistrados de 16 a 20. La iniciativa se quedó ahí en el archivero, no se la había... Pero no, que se subiera. Que se subiera de 16 a 20. De repentinamente hubo un anuncio que se reunieron los diputados, que hubo segunda vuelta. Yo no recuerdo que se haya consultado a los colegios de abogados, que haya habido alguna reunión previa o a las áreas involucradas en el tema para poder discutirlo. Y los diputados acuerdan que no solamente no se aumente, sino que de 16 queden 14 en virtud de que a finales de mayo uno de los magistrados ya termina su encargo y a finales ya por el 2019 otro magistrado va también a terminar su encargo. Bueno, pero ¿con qué criterio se hace cualquiera de las dos propuestas? ¿Con qué criterio se pide que se aumente y con qué criterio se rebaja? ¿Con número de casos o cómo se mide el trabajo de los magistrados? Bueno, el magistrado Arenas mencionó que de acuerdo a la ley orgánica había una propuesta de que arriba de 332,000 habitantes hubiera un magistrado con ese criterio. Pues de repente el Congreso ahora define que si los dos magistrados solicitan licencia o concluyen su encargo, ya no pueden ser reemplazadas esas plazas. Quedan 14. Lo cual, de acuerdo a la nota que hoy viene en el periódico, nos sitúa al Estado en el último lugar en el número de magistrados. Esto, pues, tiene que ser revisado porque el nuevo sistema penal acusatorio, ciertamente hay un criterio de que pueden bajar los asuntos, pero ahora se tiene que resolver con mayor celeridad, con mayor rapidez. Todo repercute en el número o en la carga laboral que tienen estas personas encargadas de impartir la justicia, ¿verdad? Tanto los jueces como hacia arriba los magistrados, etcétera. Entre menos personas haya, pues a cada uno le va a tocar más carga laboral, es decir, más casos que atender. Así es, ¿no? Así es. Va a haber más trabajo, se va a tardar un poco más en llegar la justicia. Como se tiene que reorganizar todo, porque de 16 salas quedan 14, o sea, hay secretarios que se tendrán que incorporar a otras salas, o esos secretarios se irán a sus casas. Explícale a las personas que nos siguen aquí en YouTube, ¿qué significa que quiten a un magistrado? ¿Significa que toda su sala, de qué corresponde una sala de magistrados? Pues hay que desintegrar la sala. Pero una sala, naturalmente, ¿de qué corresponde? Hay secretarios, ¿verdad? Los secretarios son los que, pues, revisan los casos técnicamente, ¿verdad? Sí, lo revisan. Asisten al magistrado en eso, ¿verdad? Sí, elaboran también los proyectos de sentencia. Claro que al final de cuentas el que firma es el magistrado y es el que la tiene que revisar, pero son muchos los asuntos y entonces es mucha la carga de trabajo. Digo, en todos los poderes judiciales del mundo así funcionan, ¿verdad? Sí. Hay personas técnicos abajo de los responsables que les ayudan con ciertos trabajos de elaborar y de analizar los casos, ¿verdad? Sí. Y para abajo, pues hay secretarias y hay otra serie de personas, ¿verdad? Es todo un aparato y aquí en esa modificación nosotros consideramos que el Congreso del Estado sí tiene atribuciones, porque al momento de revisar una iniciativa de ley, los diputados pueden aprobarla, rechazarla o modificarla. Yo entiendo que la modificaron. Querían 20 y ellos dicen, nosotros consideramos modificarla
y que si los dos magistrados ya concluyen su encargo, queden 14. Son facultades de ellos, es correcto, pero todo debe de ser consultado. Debemos, tampoco no una consulta pública en la que se le pida opinión a gente que extraña al tema, porque pues se hace una entrevista, hay es gente lo que que... yo estoy diciendo aquí, o sea, muchas personas ahí en la calle pues no saben ni lo que hace un magistrado, ¿verdad? Sí. Pero obviamente que sí tienes que escuchar al presidente del tribunal, ¿verdad? Que ahí se quejó en la misma sesión de que no le estaban dando oportunidad de opinar, ¿verdad? Al Poder Judicial, a los colegios de abogados, a los litigantes. O sea, vamos a ver en qué forma está esto. Y si hubo meses de trabajo hace algunos días en que los diputados nos invitaron como colegio, a nosotros nos invitaron para discutir la ley de desarrollo urbano, para discutir la ley antitabaco, para discutir temas que son fundamentales para que la sociedad y muy importantes. Pero que no tiene que ver con por ejemplo, con la abogacía. Nos hubiera encantado que nos hubieran invitado a este tema, ¿verdad? Para discutirlo. Y a lo mejor si ellos nos convencen con argumentos, pues a lo mejor ellos tienen la razón. No hay ningún impedimento. El problema es que se realice sin una consulta, sin un análisis. Esto es lo que los diputados hicieron, lo que se le llama comúnmente como un albazo. O sea, sorprendieron a todos, como tú estás diciendo, tomaron esta iniciativa que era hacia otra vía, de que era aumentar los magistrados y les rebajaron. ¿Qué crees tú que haya detrás de todo esto? ¿Por qué? Pues yo no lo podría así tener un informe así exacto de qué es lo que está pasando, pero porque esta legislatura se ha distinguido por tomar en cuenta a la población. Como nunca ha habido una serie de mesas de trabajo. Ándale, por lo que tú estás diciendo, los invitaron para otros temas que a lo mejor pues, el Colegio de Abogados, ¿para qué opina? ¿verdad? Sí. Y ahora en no. Nos preocupa mucho que se politice el tema, porque la política, donde entra la política, es como que entra una nube así de misterio y cuando decimos fue política, nadie entiende la razón por la que se suceden las cosas. Esperemos que no tenga esa intención, porque la política es buena. Yo no estoy en contra de la política, pero tenemos que hacerla a un lado en ciertos puntos cuando el tema es muy serio y muy técnico. En este caso particular de la justicia es algo que a todos nos preocupa. A eso iba con mi pregunta inicial de qué criterio se toma, porque muchas veces nosotros podemos tomar criterios exactamente sociales o políticos, pero en algunos casos pues hay cosas técnicas, ¿verdad? Si yo quiero sacar cierto número de asuntos en cierto tiempo, pues voy a necesitar cierto número de personal, ¿verdad? No tiene una cosa que ver con que cuántos quiero yo que tengan empleados que se hagan cargo de ese asunto. Sí. Es cuántos pueden hacerlo con una eficiencia que sea razonable, ¿verdad? Y más que todo porque el nuevo modelo de justicia hizo que las cosas cambiaran en forma exponencial. Prácticamente tenemos un nuevo modelo de justicia, ha habido reformas, una nueva ley mercantil, una nueva ley de amparo, un proceso que cambia en forma importantísima, y esto hace que no solo que haya cambiado la ley, sino tenemos que cambiar los abogados, cambiarnos el chip en cuanto a que ahora tenemos que tener elementos y que el Ministerio Público tenga los elementos para poder enjuiciar a los delincuentes. Claro. Mira, si me permites, ahorita vamos a hablar en la otra cápsula sobre estos nuevos sistemas de la justicia. Pero para terminar con la cuestión de este pleito, porque realmente fue un pleito, pero fue un pleito que duró pues nada más el tiempo en que se votó, porque esto ya es cosa juzgada, ¿verdad? Ya no hay, el tribunal, el Poder Judicial no tiene ninguna cosa que hacer, ya tienen que acatar lo que hizo el Congreso, así es, ¿verdad? Sí, tiene que hacerse una publicación y en base a ver en qué términos viene, ya para dar una opinión más puntual, ¿verdad? Se tiene que publicar. Ok, se publica, y cuando se vengan los tiempos de los retiros de estos magistrados, deben de quedarse desmantelados esos dos. No hay ningún, no sé si, no hay ninguna manera legal en que esto pueda revertirse. Pues el presidente del tribunal habla de una controversia constitucional.
es lo que está mencionando en los medios de comunicación. Es lo que él dice, tiene que ver también esa publicación para ver en qué términos se va a presentar. Pero sí, como dices, o sea, ya resuelto en esos términos, ya no hay reemplazo de plazas. Así es. Y hablan, creo que también por una cuestión presupuestal. Yo creo que la justicia no tiene precio. Claro. Tenemos que invertir en ese punto porque pues eso es la seguridad de todos nosotros y la certeza jurídica. Uh-huh. Esperemos que los diputados analicen, ¿verdad?, qué es lo que sigue y a lo mejor en próximos días ya podremos tener una opinión más certera viendo qué es lo que se publica, qué es lo que van a publicar. Uh-huh. De eso depende mucho de lo que va a pasar con este asunto, ¿verdad? Sí. ¿Ahí tú crees que el magistrado presidente Arenas puede tener alguna cosa que se pueda hacer como esto, como el juicio político? Sí. Es que estamos viviendo momentos inéditos en este momento en el que nunca nos íbamos a imaginar que el legislativo iba a hacer una cosa así tan repentina. De una manera unilateral, por así decirlo, que no se acostumbra. Si no se acostumbraba antes, en esta época en que se consultan más las cosas, se ve más inesperada, ¿verdad? Sí, y que no se vea como algo así inesperado, que se politice el poder legislativo. Lo que queremos es que se judicialice la política, que los que cometan un delito sean sancionados, que no solamente quede en un aspecto ahí de salió en la prensa ahí 2, 3 días y después ya nadie supo, nadie sabe nada y las personas andan muy campantes con sus grandes capitales. O sea, exactamente. Entonces, que se judicialice toda la política, ¿verdad? Bueno, es que todos estén sujetos a la ley, al mandato de la ley. Eso es, o sea, el hablar de que este tema está politizando al poder judicial, a la justicia, o sea, es un tema, pero lo que queremos es que se judicialice la política. Al contrario. Eso es lo que no, en todos los países donde ha habido algún conflicto grave entre los poderes, el poder, el que pone orden es el poder judicial. Entonces, si nosotros estamos denostando, quitándole fuerza al poder judicial, pues ahí nosotros estamos autoflagelándonos. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro poder judicial permanezca incólume y desde luego tener los mecanismos también para que ellos actúen en forma correcta y apegados a la ley. Claro, claro. Pero para eso el propio Poder Judicial tiene sus organismos que lo vigilan, ¿verdad? Que vigilan sí. a los jueces y a los magistrados, ¿verdad? Sí, que hasta ahorita yo creo que ha funcionado, sí, más o menos. Tiene el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Tienen ellos algún problema y ellos acuden al Consejo de la Judicatura, hay una queja y ellos analizan si es cierto o no es cierto. Y se han separado a jueces, se han hecho algunas cosas que digo, por lo que hemos visto en la prensa, ¿verdad? Sí. A lo mejor no es todo perfecto, pero pues algo, ¿verdad? Yo recuerdo, hemos avanzado mucho. Vamos a irnos un poco atrás. Yo recuerdo cuando los jueces menores formaban parte de las planillas para los candidatos a alcaldes de los partidos políticos. Aparecía presidente municipal, regidores, síndicos y alcalde judicial. Y eran en muchas ocasiones personas designadas por las centrales obreras. A veces no tenían ni preparatoria y eran jueces menores. Entonces, estamos hablando, ya pensarlo ahorita resulta increíble, ¿verdad? Pero eso sucedía antes. Y nos vamos... Hemos avanzado. Hemos avanzado bastante y tenemos que cuidar que esos avances no se conviertan en retrocesos. Y esto que hicieron los diputados, como tú dices, que bien lo implican lo publican los medios el día de hoy, ahora estamos en la cola en el número de magistrados y todo eso. Y eso tiene que impactar, ¿verdad? Pues sí, tiene que haber una exposición de motivos por qué razón lo hicieron, ¿verdad? Ellos sí tienen los elementos. Hoy por hoy no existe. O sea, hoy tú como especialista en esto, tú no entiendes por qué lo hicieron bien a bien los diputados. Pues lo entiendo desde el punto de vista, bueno, porque son facultades de ellos para modificar, sí, pero no hubo un acuerdo, un acercamiento con ningún colegio. Sí, no el argumento de fondo, sí. No existe, al menos no se ve sí. Todavía. Que si nos hubieran dado un argumento, se discute, como se discutió la ley antitabaco, como se discutió la ley de participación ciudadana, como se discutió la ley de desarrollo urbano. O sea, hemos estado abiertos a que nos inviten y
y hemos estado en sesiones maratónicas, Eduardo, maratónicas, en las que ahí están de todas las corrientes y de todos los, por ejemplo, en la ley de desarrollo urbano estaban constructores, estaban ingenieros, estaban arquitectos, estaban colegios de ingenieros, de arquitectos, colegios de abogados. O sea, nos daba gusto ver, o sea, fue una inclusión muy importante. Pues en esto pudo haber sido igual. Y a lo mejor la hubieran sacado los diputados si ellos tienen la razón, que yo no dudo que pues ellos también tienen su especialidad, pues ellos están trabajando en la elaboración de leyes, pues nada más que nos convenzan, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Como que entraron con muchos ánimos desde que llegaron, ¿verdad? Esta legislatura, desde que llegó, empezó a hacer cosas y ya hay un par de cosas que vetó el gobernador, ¿verdad? Sí, lo que pasa, ahí se da un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, y ahora ya se está llevando también al baile allá al judicial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a todos nos conviene un tribunal sólido, fuerte, vigoroso. Nadie sale ganando con un tribunal endeble, con magistrados sin fuerza. O sea, no, aquí vamos a perder todos. Y así también nos conviene un Congreso del Estado fuerte, también de los diputados, ver diputados con iniciativas, con propuestas, con ideas. También, o sea, todo es... Pero todo eso con argumentos, ¿no? Y con razonamientos. ¿Sí? No nada más por cosas, oye, así lo votamos y se friegue todo lo demás, ¿no? Mira, Eduardo, tú en tu casa o en mi casa, vamos a hacer un cambio en nuestras casas y no se lo consultamos a nuestra señora ni a nuestros hijos, se nos va a complicar mucho. O sea, hasta en nuestras casas tenemos que incluir, ¿verdad? Escuchar sus opiniones, sí, claro, para llegar a un consenso. O sea, el diálogo es la herramienta de la democracia. Si no hay un diálogo, pues se complica mucho toda decisión. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de otros temas. Qué bueno que ya dejamos todavía vamos a esperarnos a la publicación para ver qué es los argumentos de fondo de los diputados, y a lo mejor tal vez te vamos a molestar para otra nueva entrevista cuando suceda eso. Sí, cómo no. Pero nosotros vamos a continuar aquí con nuestro invitado de hoy, con Jesús Villarreal, y porque tenemos otro tema muy importante que tratar con él. Bueno, continuamos aquí en Calzada Política.